después de describir todo el negocio filatélico, toda la red de proveedores, todas las operaciones inmobiliarias durante páginas, sin que se le nombre, y aparecen 2 líneas para decir que Juan Ramón González, como asesor jurídico de Forum Filatélico, conocía, intervino, instrumentalizó y diseñó estas operaciones. Se acabó. Se acabó. Decía que mi informe inicialmente iba a ser más breve, pero después de la vehemencia con la que el Ministerio Fiscal en su informe oral del otro día defendió la participación de mi defendido, vehemencia que en mi humilde opinión enmascara la falta de prueba, en este caso, pues eso me obliga a ser un poco más detallado de lo que pensaba, de la atribución que le hace no como autor, eso sí, sino cooperador necesario de los delitos de estafa y de blanqueo de capitales. Mi informe va a constar de 5 apartados, algunos telegráficos. Primero de ellos hablaré sobre las funciones que desempeñaba mi defendido en Forum Filatélico. El segundo apartado, su participación en los contratos filatélicos. El tercero, su participación en la red de proveedores. Este apartado sí que va a ser telegráfico. El cuarto, su participación en las operaciones inmobiliarias, objeto de enjuiciamiento. Y al quinto, más breve, a modo de conclusiones y fundamentación jurídica. Juan Ramón González era el asesor jurídico de Forum Filatélico, director del departamento jurídico de Forum Filatélico. Contrato mercantil, no era trabajador por cuenta ajena, no estaba en nómina, facturaba a través de su sociedad, consultores jurídicos, una iguala mensual, pleitos aparte. Determinadas personas empezó en un local independiente de Forum y al final, pues el intenso trabajo que desarrolló en Forum Filatélico le llevó ya a pasar a las oficinas y a ocupar el departamento jurídico, que no estaba en la sede principal de Forum, que es José Abascal 50, sino la de enfrente, José Abascal 38, y tener varias personas, varios abogados, hasta 5 o 6 creo que llegó a tener, que dependían de él y que sí estaban contratados por Forum Filatélico. Esto que no fueron trabajados por cuenta ajena, sino por cuenta propia, ya de inicio da una cierta idea de la independencia y de la cierta agilidad con la que desempeñaba su labor respecto de aquellos que tomaban decisiones en Forum Filatélico. Él no tomaba decisiones, él no mandaba, él asesoraba jurídica y legalmente a aquellos que sí lo hacían. Pero de todas formas tampoco pretendo que la forma jurídica de su relación suponga la elusión de ningún tipo de responsabilidad. Las funciones son las que desempeñaba, ahora vamos a hablar de ellas, con independencia de cuál sea la forma con la que se relacionaba, con la que cobraba de Forum Filatélico. ¿Cuáles eran sus funciones? Ni más ni menos que las propias de un asesor jurídico de empresa. Era un abogado de empresa. Y en este sentido, pues la verdad es que tenemos una ventaja. Y son las memorias de servicios que periódicamente confeccionaba y remitía a la presidencia y a otros órganos de Forum Filatélico. Están en la causa, las hemos relacionado en nuestro escrito de documental. Ha sido asesor jurídico desde el año 93, 94, creo recordar, hasta la intervención, más de 10 años, y prácticamente están todas las memorias en la causa. Creo que falta alguna, pero todas están. Y son memorias muy, muy detalladas, en donde no hay más que leerlas para saber qué hacía realmente este señor, mi defendido, en Forum Filatélico. Semestrales, anuales, algunas son trimestrales, y es la manera en la que él justificaba el sueldo que cobraba, los honorarios más bien que cobraba, ¿no? Y él sentía esa necesidad de justificarlo, ¿no? de darse valor. Esto también lo digo porque algunas de esas anotaciones pues quizás puedan tener una manera de vestir cómo se presenta a su cliente los trabajos que realizaba, pero son memorias exactas, confeccionadas por él,
y a las que prácticamente nos podemos remitir para ver lo que hacía y lo que no hacía. Lo que hacía y lo que no hacía. Esto... Y se ve en ellas perfectamente cuál era la labor que desempeñaba como asesor jurídico de Fórum. He cogido la memoria del año 99, que es 99-2000, que es un punto de inflexión, según incluso lo que dijo el Ministerio Fiscal el otro día en la imputación de Fórum Filatélico, y vemos que el trabajo que desempeñaba este señor en Fórum Filatélico es intenso y exhaustivo. Asesoramiento jurídico, fundamentalmente civil y mercantil. Libros de accionistas, preparación, encargo, legalización, canje, transmisión y cambio de titularidad de acciones de Fórum Filatélico, elaboraba los contratos, expedientes de defunciones de accionistas, consejo de administración y junta de accionistas, convocatoria, orden del día, actas, certificaciones, contratos de compraventa o arrendamiento de locales para oficinas de Fórum Filatélico y naves industriales, contratos de patrocinio deportivo, contratos de agencia, contratos de obra pictórica, contratos de donación, tramitación de marcas y nombres comerciales de Fórum Filatélico, tramitación de apoderamientos y revocación de poderes, protección de datos, estudio de la ley del mercado del tabaco y de la ley de normalización lingüística del catalán, estudio de la ley de marcas y del blanqueo de capitales, organización y relación de la documentación del archivo de la empresa del Grupo Fórum Filatélico. Esto es importante. Mi defendido yo lo considero el archivero oficial de Fórum Filatélico. Toda la documentación legal y jurídica de Fórum Filatélico acababa en un archivo que él y su departamento organizaban. Esto es importante por lo que diremos más o menos más adelante. Actas del patronato de la fundación, legalización de libros, preparación de las juntas de las filiales, carta de denominación o de domicilio social, reclamaciones contra clientes morosos, reclamaciones de demandas civiles, redacción de demandas civiles, informes sobre la situación mercantil de cada empresa, CIF, capital, domicilio, accionistas, órgano de administración, etcétera. También desempeñamos una labor que podemos considerar de atención al cliente, tanto al cliente de Fórum como a la red comercial de agentes, a los clientes, poderes de enajenación entre familiares, consultas que los clientes de Fórum realizaban a Fórum Filatélico y que el departamento de mi defendido contestaba, poderes de enajenación entre familiares, fallecimientos y herencias, embargos y pignoraciones, separaciones matrimoniales, disolución de sociedades gananciales, información a la agencia tributaria y a los juzgados sobre las posiciones contractuales de los clientes, cesión y transmisión de contratos, certificaciones de posiciones filatélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Reclamaciones, consultas de los agentes, cesión de cartera de contrato, menores de edad, pago de impuestos de sucesiones, pignoración de los contratos filatéricos como garantía de préstamos bancarios que solicitaban los clientes a otras entidades financieras, titularidad de las instituciones de la Iglesia Católica, representación de persona jurídica por cargo no inscrito en el registro, derechos beneficiarios de un contrato que no son herederos, etcétera, etcétera. Era una labor intensa, era una labor agobiante, era una labor bastante, pues eso, intensa, el día a día. Y esto vimos por dos cosas. Una, pues bueno, era tan intensa que poco tiempo le quedaba para pensar en otras cosas. Era tan intensa que realmente a las operaciones aquí enjuiciadas apenas le dedicó tiempo. Su tiempo se lo dedicaba en un 99% a otros menesteres. Miren todo lo que he leído y nada es de lo que aquí estamos enjuiciando, y eso es el 90% de sus memorias, bueno, el 90, el 99% de esas memorias. Y luego también que este trabajo le permitía a él pensar que estaba en una empresa que funcionaba correctamente, en una empresa preocupada porque las cosas funcionaran, preocupada porque los clientes fueran atendidos, preocupada porque la red comercial se viera también atendida, preocupada porque se cumpliera con la legalidad. Y esa preocupación no hay más que leer las memorias para ver que se trasluce, porque era así como se lo indicaban los dirigentes de Fórum Filatélico. Y eso aleja cualquier conciencia, conocimiento de que está trabajando para un chiringuito financiero, para una empresa que era un fraude, para una empresa que era una estafa, y nada más lejos de la realidad. No hay más que ver las memorias para darse cuenta de eso. Y esta es la labor que desempeñaba de mi defendido. La sala en esas memorias no verá que tomara decisiones, que impartiera instrucciones, que diera órdenes.
no formaba parte del Consejo de Administración, no tenía poderes, no tenía firma. Convocaba a las juntas del Consejo de Administración, pero no formaba parte del Consejo de Administración. Convocaba a las juntas de accionistas, ponía el orden, redactaba el orden del día de las juntas de accionistas, incluso el acta de las juntas de accionistas, pero no era accionista, ni tenía voz ni voto en las juntas de accionistas, como tampoco en el Consejo de Administración. Es cierto que formaba parte del que hemos denominado, del que se denomina Comité Ejecutivo de Fórum Filatélico. Este comité ejecutivo pues era un comité del día a día, que trataba aspectos comerciales, trataba aspectos organizativos, y es un comité formado pues por bastantes personas. Curiosamente, aquí ocurre un poco como las actas del Consejo de Administración. Mi defendido redactaba las actas de este comité ejecutivo, pero apenas han aparecido actas en las actuaciones. Y la verdad es que no sabemos muy bien por qué. Tenemos a partir de las 50 y tanto, lo cual supone que hay 50 anteriores. Era mi defendido el que las redactaba, debían estar en el despacho de mi defendido, no están, no sabemos muy bien por qué, pero es verdad que hay unas cuantas actas. Las he relacionado en mi escrito de documental para que la sala pueda localizarlas, y la verdad que esas actas sí ofrecen una idea bastante aproximada, bastante real, de lo que realmente se discutía y se debatía de ellas. Y es un comité ejecutivo en el que estaba formado pues por el presidente Francisco Briones, el director general Antonio Merino, director de Recursos Humanos, director del Departamento de Administración, director del Departamento Financiero. Sí, había un departamento financiero, aunque parezca mentira. Había un departamento de informática, de auditoría, de contabilidad, jurídico, luego estaban los delegados territoriales. Esto me lleva a una primera conclusión, es que mi defendido es el único acusado que no es el único de los directores del departamento acusado. Está el presidente, está el director general, está el Consejo de Administración, y de todos los directores del departamento, mi defendido es el único acusado. Y hay personas aquí que no lo están, y me alegro por ellas y no es mi interés acusarlas, pero me llama la atención que en un asunto donde hay falseamiento de cuentas, donde estamos hablando de la naturaleza no financiera de esos contratos, etcétera, 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 ni siquiera que esté ni el director del departamento financiero, ni el director del departamento de administración, ni el director del departamento de auditoría. Bien, bueno, ahí lo dejo sentado. Pero en fin, este era un órgano del día a día, del que formaba parte y que luego sí tendrá su cierta trascendencia por lo que veremos a continuación. No tenía firma, ni poderes, ni autorización en cuentas, en fin. Esto es la labor que desempeñaba mi defendido. Asesoraba legalmente a los que tomaban decisiones en foro filatélico. Vamos allá al siguiente apartado, y es en cuanto a la redacción de los contratos filatélicos. Y aquí, señorías, tengo que ser muy contundente. Y me duelen las palabras del Ministerio Fiscal del otro día, porque creo que no se equivocó y no dijo la verdad. Mi defendido no redactó los contratos filatélicos. No los redactó. Para el Ministerio Fiscal hay un punto de inflexión, que es el año 99, el año 2000, donde lo que hasta entonces era un contrato filatélico único pasa a ser un contrato dividido en tres: compra, depósito y recompra. Ya lo sabemos suficientemente. Pues bien, señorías, la idea de esa división en tres, la redacción del borrador de esos tres contratos modelo corrió a cargo de Ernst & Young, señoría, con ocasión del informe que se le pidió sobre la actividad del Foro Filatélico y su posible incidencia en la ley del mercado de capitales. Ya conocemos ese informe, no voy a hablar de él, pero es que aquí los dos autores del informe, Álvaro Requeijo Pascua y Pilar Foncillas García de la Mata, y lo han dicho. De ellos fue esa idea. Ellos diseñaron esos contratos, ellos elaboraron esos contratos, ese modelo, ese borrador de contrato. Y aquí explicaron por qué lo hicieron: para remarcar el carácter mercantil, el carácter filatélico de la actividad de Fórum Filatélico. Para remarcar el carácter mercantil y filatélico de esos contratos. Señoría, no fue mi defendido.
¿Qué hizo mi defendido? Pues sí, evidentemente, esos contratos, ese modelo, esos borradores de Ernst & Young, luego se adaptaron a cada uno de los contratos en concreto. Luego se actualizaron, se fueron actualizando, pues apareció la Ley Orgánica de Protección de Datos, apareció la Ley del Mercado de Capitales, apareció la Ley de Inversiones de Instituciones de Inversión Colectiva. Había que adaptar esos contratos a la legislación que venía de manera obligatoria. Y en eso sí participó mi defendido, y así lo ha reconocido. Fue una participación colegiada, pero bueno, vamos por partes. Los modelos de Ernst & Young no fueron diseñados por mi defendido, y esos modelos fueron llevados a este comité ejecutivo sobre el que antes hablaba. Así lo ha dicho Francisco Briones, así lo dijo el entonces director general, Eduardo Pacheco, así lo han reconocido las personas que aquí han declarado y que formaban parte de ese comité. Y es que, señoría, así está en las memorias de mi defendido. Concretamente, las memorias de servicios en la del año 99, en la página 23, efectivamente, la de mayo-diciembre del año 99, se ha continuado celebrando reuniones para la actualización de los siguientes contratos. Se han continuado celebrando reuniones para la actualización de los siguientes contratos. Abono, compraventa, depósito, compromiso de compra y anexo. Forum Plus, compraventa, depósito, compromiso de compra y anexo. Mediación, compraventa, depósito, compromiso de compra y anexo. Forum 15, lo mismo. Forum Combi. Ese valor de Ernst & Young fue luego adaptado a cada uno de los contratos, señoría. Pero esa adaptación son adaptaciones de matiz. El 90% del contrato de Ernst & Young se respetó. El espíritu esencial de ese borrador de contrato, que suponía una división en 3 contratos, se respetó, señorías, se respetó. Y la otra, diferencias de matiz, público al que va dirigido, años, cantidad vertida, manera en que se recompra, aspectos accesorios, porque el 90% de los contratos ya estaba redactado y se respetó en todos los modelos. De hecho, Ernst & Young el modelo que elaboró fue el de abono filatélico, que supone más del 60% de todos los contratos, según lo que se nos ha dicho aquí, de todos los contratos suscritos por los clientes. Por tanto, el contrato ya estaba hecho y mi defendido se limitó a adaptarlo de manera, además, colegiada, junto con el resto de miembros del comité ejecutivo, ninguno de los cuales está aquí acusado. Y posteriormente, ese contrato, se ve en las memorias, se ha ido actualizando. Y eso sí se ve en las pocas actas del comité ejecutivo que aquí están. Están declaradas en nuestro escrito de documental, pero acta número 76, blanqueo de capitales. El señor Rossi, además el señor Rossi, que es el director del Departamento de Auditoría, no mi defendido, expone resumidamente los derechos y obligaciones regulados legalmente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como las novedades que incorpora el anteproyecto de modificación del reglamento en esta normativa, actualmente en fase de tramitación en el Congreso. En cuanto a los nuevos contratos, se acuerda la obligación de recabar y conservar fotocopia del DNI del cliente, con independencia de la cuantía de la operación y su forma de pago, a cuyo efecto en los contratos se adjuntará una nota visible en la que se diga que para su validez deberán acompañarse al contrato firmado que devuelvan a Forum copia del DNI del titular. El señor García queda encargado de estudiar el procedimiento que permita poner en práctica estos acuerdos. Llega la ley del mercado de blanqueo de capitales y hay que actualizar los contratos y se realiza de manera colegiada en un comité ejecutivo donde además quien tiene la voz cantante es el director del Departamento de Auditoría, no mi defendido. Acta número 78, reunión del Comité Ejecutivo de 21 de septiembre del 2004. Modificación de contratos filatélicos. Aquí se habla mi defendido. Expone el señor González que la publicación de la normativa reguladora de la actividad filatélica supondrá la adaptación formal a la misma de los contratos de Fórum Filatélico, con las modificaciones que ello implique. Para ello se está llevando a cabo un estudio pormenorizado de cada tipo de contrato y en su momento se propondrá al comité las modificaciones que se consideren necesarias para aquella finalidad. En síntesis, la labor a realizar, además de la adaptación mencionada, deberá centrarse en la homogeneización de los contratos, la inclusión de un folleto informativo, la adopción del sistema arbitral de consumo, la creación de un código ético y de un servicio de defensa del cliente. Esta adaptación de los contratos a esta ley, sobre la que lo hablaré,
de instituciones de inversión colectiva. Pero el contrato, el 99% de contrato, la esencia de los contratos filatélicos es la que estableció Natón en su momento. Y el resto son adaptaciones y actualizaciones de este tipo. Y más que hay aquí, pero bueno, no voy a entrar más en este tema. También la ley de protección de datos. En este modelo de contratos, además, y es una cosa que a mí me interesa remarcar, el precio de los sellos, el valor de los sellos, la revalorización de los sellos no forma parte de los modelos de contratos. No forma parte del contrato final, sí, efectivamente. Pero a la hora de establecer los modelos de contrato, de redactar jurídicamente un contrato, la valoración, la revalorización, el precio de los sellos no forma parte de los contratos. Esto es un tema, además, que es ajeno a la redacción jurídica de los contratos. El Ministerio Fiscal habla de que estos contratos filatélicos, sobre todo a raíz de su división en tres, encubrían la verdadera actividad de captación masiva de ahorro. Y señorías, yo aquí debo nuevamente de disentir. Ya he dicho que mi defendido no fue quien nos redactó, pero creo que algunas palabras sobre esto sí tengo que decir. Que el Sanjou dividía los contratos en tres, pues la verdad, señoría, que tampoco tiene ningún misterio. El contrato único decía lo mismo. El contrato único incluía una compra-venta de sellos, un depósito de sellos y una recompra de sellos. Ahora se divide en tres, pero eso no es ningún engaño, eso no es nada oscuro. O sea, esa división no parece que estamos ante los tres secretos de Fátima, le comentaba antes a mi defendido. No supone ningún misterio. Lo que antes era uno, ahora son tres. Y ese contrato único, además, existía de siempre en Fórum, de antes incluso de que mi defendido entrara en Fórum. Es decir, mi defendido ni siquiera redactó ese contrato único. Entonces, para mí, la división en tres, lo único que contribuye es a que haya más claridad. Señoría, claridad. Además, yo tuve oportunidad de ver estos contratos antes de que estallara el caso Fórum Filatélico, porque mi mujer era agente de Fórum Filatélico, corredora de seguros, y era agente. Y vi los contratos de Fórum y me parecieron, y ahí están. No dicen nada del otro mundo, señorías, son contratos claritos. Se compran sellos, se depositan sellos, se recompran sellos. Que de 10 cláusulas cada contrato, no hay más. No hay cláusulas confusas, no hay cláusulas abusivas, no hay cláusulas que inducen a error. No hay nada en ese contrato que confunda al cliente de Fórum Filatélico. Nada. Y la división no solo no confunde, contribuye a que haya mayor claridad. Y eso a mí me parece algo fundamental y de libro. Pero son contratos que no han equivocado a ningún cliente de Fórum Filatélico. Y aquí lo hemos dicho todos y seguiremos diciendo. El cliente de Fórum Filatélico buscaba, sobre todo, invertir su dinero, colocar sus ahorros y obtener una rentabilidad. Y dijera lo que dijera este contrato, se dividiera en tres, fuera uno, el cliente tenía claro que eso es lo que hacía cuando firmaba ese contrato y cuando invertía su dinero en Fórum Filatélico. Por ver estos tres contratos, al cliente no pensaba, uy, soy coleccionista, estoy invirtiendo en sellos. No, ningún cliente ha pensado esto tras ver los tres contratos. Uy, es verdad, esto es coleccionismo, me voy. O no, yo estoy coleccionando sellos, yo soy coleccionista de sellos. No, al cliente estos contratos no le inducen a error. El cliente sabe perfectamente lo que está haciendo. Es invertir y obtener una rentabilidad por su dinero, con un activo subyacente filatélico de fondo. Esto es así. El fiscal habla de que esto cierta complejidad en los contratos. ¿Cuál es la complejidad de los contratos? ¿Dónde está? No lo ha dicho. Es todo, según el Ministerio Fiscal, cómo deberían haber estado redactados estos contratos. ¿Cuál es la redacción correcta de los contratos para que fueran unos contratos correctos? No nos lo ha dicho. Ha sido incapaz de decirlo porque no la hay. Son contratos
que jurídicamente no tienen ninguna complejidad. Comprar, depositar, recomprar. De libro. Cualquier abogado lo puede hacer. Es así, señoría. Pero además son contratos de los que la valoración, la revalorización del sello, hablo del modelo de contrato, está excluida, señoría. Y para el Ministerio Fiscal, la estafa, el núcleo de la estafa, el núcleo del engaño, y se hartó de repetirlo el otro día, reside en la revalorización de los sellos. Lo dijo hasta la saciedad, la revalorización automática y desproporcionada de los sellos. El hacer pensar al cliente que los rendimientos de su dinero proceden de la revalorización de los sellos y no de la entrada constante de dinero fresco de otros clientes. Para el Ministerio Fiscal, eso es el engaño, en eso consiste el engaño, en la revalorización ficticia, permanente y constante de los sellos. Y eso no tiene nada que ver con el contrato, nada que ver con el contrato como realidad jurídica, como redacción jurídica. Yo estoy hablando siempre desde el punto de vista del asesor jurídico de Fórum Filatélico. Como realidad jurídica, como redacción, el valor no tiene nada que ver. De hecho, siguiendo la tesis del Ministerio Fiscal, si Fórum hubiera procedido a una revalorización correcta de los sellos, a una revalorización de los sellos según el mercado, según su valor real de mercado, este contrato no tendría ningún problema. Este contrato sería correcto, no habría estafa, no habría engaño. Por tanto, el problema no lo tiene el contrato, no lo tiene su clausurado, no lo tiene su relación jurídica, lo tiene la valoración. Ocurre lo mismo como en la compraventa de un inmueble que se vende por 1.000 cuando realmente vale 100. El problema no es del contrato de compraventa del inmueble, el problema es de la tasación del inmueble. Se ha tasado mal, se ha tasado por 1.000 lo que vale 100. Y por tanto no podemos imputar nada a un contrato de compraventa que sería un contrato normal. Compro y vendo un inmueble. Pues aquí es exactamente lo mismo. El problema es la valoración, es el núcleo del engaño según el Ministerio Fiscal. Y sobre esa valoración queda fuera de los modelos de contratos, queda fuera del ámbito de competencias de mi defendido y además, como aquí hasta la saciedad se ha dicho por parte del señor Merino y del señor Briones, era un tema del que ellos se encargaban. Era un tema que nunca trataron con mi defendido. Es que el contrato del Ministerio Fiscal enmarca la naturaleza, la verdadera, el carácter financiero de los contratos. Bien. Sobre esto ya se ha hablado bastante por parte de mis compañeros. El carácter financiero o no del negocio de Fórum Filatélico, pues yo creo que es algo cuando menos dudoso. Y estoy hablando ahora desde la óptica del asesor jurídico nuevamente, de Fórum, y del conocimiento que pudiera tener de su actuación y de que estaba participando en un engaño. Aquí se ha dicho, el Ministerio Fiscal ha sacado determinadas actas, determinados emails, determinados fax, en donde se habla de modificar los contratos, los nuevos contratos, que si la redacción de aquellos es necesario enmascarar o no, el carácter, ocultar o no el carácter financiero de los contratos. Miren, señoría, yo cuando leí la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, que yo parece que es una ley de verdad, yo estoy seguro que la sala sí, pero aquí parece que nadie se la ha leído, la disposición adicional cuarta lo dice clarísimamente y me va a permitir leerla brevemente porque es significativa. Habla de la actividad de sellos, de Fórum Filatélico. Dice: lo dispuesto en la presente disposición será de aplicación a la actividad que se efectúe profesionalmente llevada a cabo por cualquier persona física o jurídica que consista en la formalización de un mandato de compraventa de bienes y otro contrato que permita instrumentalizar una actividad análoga,
percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del cliente, entregando este en varios o en un único pago el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no se haya un tercero adquirente de los bienes. Los bienes a que se refiere el párrafo anterior serán los sellos, obras de arte, antigüedades, en todo caso, y asimismo aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de dicha entidad. Asimismo, no podrán incluir en su denominación ni en su publicidad que realicen en referencia a sus actividades el adjetivo financiero o colectivo. Repito, asimismo no podrán incluir en su denominación ni en su publicidad que realicen en referencia a sus actividades el adjetivo financiero o colectivo, ni ningún otro que induzca confusión con aquellas actividades reservadas señaladas con anterioridad. Igualmente deberán someter sus documentos contables a auditoría de cuentas realizada por un profesional inscrito en el registro. Los contratos contemplados en el apartado anterior deberán formalizarse en todo caso por escrito, que deberá reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos adquiridos por las partes y los derechos y obligaciones de las mismas en cada operación, incluyendo todos los elementos necesarios que determinen las condiciones del contrato. Más claro agua, señoría. No puede utilizarse ninguna denominación en estos contratos que induzca a confusión sobre su carácter financiero. Y en ese marco es donde se circunscriben pues, las actas o los emails que pueda haber habido, por lo menos en lo que se refiere a mi defendido, por la necesidad, porque a partir de esta ley se regula la actividad del Fórum Filatélico. Luego hablaré un poquito más sobre esto, pero a partir de esta ley se regula la actividad del Fórum Filatélico y expresamente el legislador obliga a no incluir terminología financiera. Y en estos contratos vamos a decir, se compran sellos, se venden sellos, se recompran y se depositan sellos. Sellos, si dijéramos que son sellos y al final son manzanas, pues bueno, pero es lo que hay. Y a nadie le induce a confusión este contrato para contratar y para saber realmente qué es lo que está haciendo. Esto con independencia de lo que he dicho anteriormente, es decir, que mi defendido no participó en la redacción esencial de estos contratos. Bien, siguiente apartado. La relación de mi defendido con los proveedores de sellos de Fórum Filatélico. Pues mi señoría, directamente es ninguna. Ninguna. En el escrito del Ministerio Fiscal de conclusiones definitivas no verá usted que a mi defendido se le mencione en ninguna parte. De esta extensa red de proveedores, de esta supuesta red de proveedores, que además se confeccionó de manera oculta, ¿no? Nos lo han dicho hasta la saciedad, de pactos fiduciarios, paraísos fiscales, testaferros, cuentas bancarias. Bien. El Ministerio Fiscal, sin embargo, introdujo un elemento novedoso, una novedad para mí en su informe, y es que, bueno, vino a vincular a mi defendido con esta red de proveedores porque había participado en la elaboración en el borrador de contrato de Spring Este. Spring Este, que a estas alturas seguro que ya sabe la sala, que se considera el fiscal parte de esa red en la última etapa, además de Fórum Filatélico. Sinceramente, señorías, bueno, insistir, una red que estaba destinada precisamente a ocultar a los demás, con el único elemento de que mi defendido redactó un borrador de contrato de Spring Este que expresamente se nos dice por el Ministerio Fiscal que se presentó como una sociedad destinada a controlar la calidad de los sellos o a ser centro de compras de sellos, sin más, y es lo que se dijo a todo el personal de Fórum Filatélico, y que si estaba inscrita en una trama de proveedores, pues es una cosa que era del conocimiento de pocas personas y ninguna de ellas me ha defendido. La verdad que poco más puedo decir sobre esta circunstancia. Operaciones inmobiliarias. Además, y es cierto, y es así, también está acreditado que en todas aquellas reuniones y actividades sobre proveedores de sellos, pues mi defendido nunca estuvo presente y ninguna de las personas que han declarado en este juicio le han involucrado en esta actividad. Operaciones inmobiliarias. Aquí tengo que decir exactamente lo mismo, señorías. Mi defendido no ha intervenido en las operaciones inmobiliarias de Marbella y de Tenerife. Ya, no ha tenido ninguna intervención. Y eso se ve en sus memorias.
Eso se ve en sus memorias, cuando se habla de los contratos y de las escrituras públicas que instrumentalizan esas operaciones, las referencias que pone él: supervisión y revisión de contratos. Supervisión y revisión de contratos. Me he permitido traer de estas memorias, precisamente, de mi defendido y también del año 99, un ejemplo de operación donde mi defendido sí interviene. Mi defendido sí intervenía en los contratos de compraventa de los locales y oficinas de Fórum Filatélico. Ahí sí. Y miren, señorías, cuando mi defendido interviene en una operación de compraventa de un inmueble, pues lo dice en sus memorias. Además lo dice a lo largo de 2 o 3 páginas. Concretamente he cogido el ejemplo en esta misma memoria del año 99, compraventa del local de Vigo. Viaje a Vigo el día 5 de julio, reuniones con José Carlos Rodríguez Lorenzo, con Banesto y con inquilinos del inmueble, redacción y firma del documento y factura de mejora de postura por Fórum, redacción de factura de Gándara Fórum por dicha cesión de derecho, 50 millones de pesetas más 8 millones en concepto de IVA, redacción de la factura de Gándara por 200 millones, una vez se adjudique el inmueble a Fórum, inclusión en el acta del juzgado de la renuncia a la exención del IVA y de la renuncia de Fórum al plazo para ceder el remate, redacción de factura a emitir por Banesto en favor de Fórum, se redacta y firma escrito con Banesto sobre cobro de precio pactado desistiendo de apelación y cancelación de hipoteca, redacción de escrito por el que Fórum se compromete a entregar a Gándara la cantidad final resultante contra factura por prestación del servicio sin un contrato suscrito por las partes, redacción de escrito aclarando la procedencia de los 250 millones, redacción de escrito de Gándara, viaje a Vigo día 5 y 4-5 de octubre del 99, liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales como exento, presentación para inscripción en el registro de la propiedad del auto de adjudicación. 3 páginas solo para describir cuál es su actividad en la compraventa de un simple local en Vigo como oficina de Fórum Filatélico. Sin embargo, cuando pasamos a las operaciones inmobiliarias en Marbella y en Tenerife, en sus memorias, que son memorias, debo recordar, elaboradas antes de la intervención, 2 líneas: revisión, supervisión de contratos, de instrumentos jurídicos. Y además, señorías, que en este caso Fórum Filatélico, a través de Grupo Unido, tenía contratado un abogado que es el que se encargaba de estas cuestiones, tenía externalizado este servicio, Cuadra Asociados. Cuando llegue el momento de su defensa, hablará mejor sobre todo esto, y a ello me remito. Es decir, había una persona encargada de estos menesteres, y mi defendido, evidentemente como abogado de Fórum Filatélico, que a fin de cuentas era el que ponía el dinero, pues sí, recibía la documentación, sí, la supervisaba y la archivaba. No se le... Durante días han estado aquí viniendo a declarar abogados, arquitectos, intervinientes en el Parque Marítimo Anaga, en las compraventas de los inmuebles de Marbella, un montón de personas. Ninguna conocía a mi defendido, ninguna le ha nombrado, ninguna. No ha estado presente en ninguna reunión, en ningún viaje. No verán ustedes ningún fax, ningún email en donde intervenga, porque no intervino. Ya había un abogado que se encargaba de estas cosas y además supervisaba operaciones ya hechas, ya realizadas, con su escritura pública, donde había intervenido un notario que supervisó la legalidad y además en esas operaciones en apariencia normales. Fórum compra un inmueble a quien es propietario a un precio cierto y tasado, y Fórum luego vende ese mismo inmueble, Fórum a través de Grupo Unido estoy hablando, vende ese mismo inmueble a otra persona de la que se recibe el precio, y todo a través de un notario, y todo escrito en el registro de la propiedad. Señoría, son los instrumentos jurídicos en los que él no intervino, ni bien en sus memorias que interviniera. Curiosamente, evidentemente, pues sí, hombre, quien era representante del Grupo Unido, concretamente Amado Gil y Carmelo Pascual, pues sí, efectivamente, pues, hombre, ellos han hecho referencia a mi defendido, evidentemente. Grupo Unido, la filial de Fórum, y han hecho referencia a él, pero siempre circunscribiendo su labor a esta labor de supervisión jurídica última. Y a mí, pues sí me llama la atención, señorías, porque yo en la causa hay un montón de documentación sobre el representante de Grupo Unido, ¿no? Sobre el señor Amado Gil, ¿no? Y el conocimiento, ¿no?, que tú pudieras tener de estas operaciones. Hay un email justamente que manda el 28 de febrero del 2006
a Antonio Merino sobre la operación de Parque Marítimo Anaga. En principio hemos quedado en enviar efectivo a través de cuadros asociados, teniendo en cuenta que muy pronto aparecerán las facturas por ejecución de obra, dirección de obra y plan de vigilancia. También está el tema de Nufrosa, contrato de servicios jurídicos, presupuesto realizado maquetas, conformidad, vales, efectivo a favor del grupo por intereses de poder, cuadros asociados, local Tenerife, Pagarés Marbella, administración Coimpel, estudio por impacto medioambiental. Bueno, no voy a leer todo el email, pero este señor sí conoce estas operaciones, este señor sí está participando en estas operaciones, y este señor aquí no está acusado. ¿Por qué tiene que estarlo mi defendido a quien el señor le enviaba los instrumentos jurídicos ya hechos y confeccionados por otros, ¿no? Hay un email, además, aquí un fax de Amado Gil a mi defendido. Estimado Juan Ramón, por el presente placer a juntarte fotocopia de la siguiente documentación. Ya hecha. Contrato de rescisión con Farus Iberia, nuevo contrato con cuadros asociados, contrato de rescisión con Faru, nuevo contrato con cuadros asociados. Aquí ya había unos abogados, primero Farus, Prius, cuadros asociados. Bien, es así. Mi defendido tampoco ha intervenido en estas operaciones inmobiliarias en Marbella, que, insisto, formalmente no tenían ninguna apariencia delictiva. Aquí sí tengo que hacer referencia, porque es lo que en su día provocó la imputación de mi defendido, y quizás que se haya sentado aquí en este banquillo, mi defendido fue imputado tardíamente. Eso también es otro elemento a tener en cuenta. Nunca se consideró que pudiera tener una responsabilidad penal en estos hechos, hasta que apareció la famosa nota de asuntos pendientes, sobre la que el fiscal aquí se ha leído mucho, la sala ya conoce cuál es. Y sobre esta nota yo tengo que decir varias cosas. En primer lugar, es una nota manuscrita que no está firmada. Suponemos que es de Llorca, pero bueno, no está firmada, está manuscrita. Es una nota que va dirigida realmente a Antonio Merino, no a mi defendido. Antonio Merino, le pregunté yo aquí expresamente, ha declarado que esta nota no le consta que la recibiera a mi defendido, ni habló con mi defendido de esta nota. ¿De acuerdo? Esto no es una nota que tampoco se haya encontrado en la mesa de mi defendido, ni en su despacho, ni en sus papeles. Si la nota está elaborada por el señor Llorca, pues bueno, yo después de varias sesiones de estas 50 y tantas sesiones de juicio oral, pues podemos llegar a pensar que el señor Llorca pues no es un sujeto de mucho fiar. Bien, entonces si no es un sujeto de mucho fiar, pues ¿por qué nos tenemos que fiar de lo que ponga en esta nota? Pero aún así, lo que dice en esta nota no es nada especial. En esta nota el señor Llorca, si él la ha redactado, no admite ningún delito. No admite ningún delito. Ninguna operación irregular. Insisto, está dirigida al señor Merino y a JR. Suponemos que puede ser mi defendido. Aquí también se ha especulado con la posibilidad de que sea José Ramón Iglesias, que es la persona a la que habló inicialmente, sobre la que habló inicialmente el Ministerio Fiscal, ya que el señor Llorca tenía mucha confianza y le confesaba determinadas, tenía confianza con él. Puede ser, bien. ¿En qué tres partes de esta nota se habla de pueden influir mi defendido? ¿Pueden tener algo que ver con mi defendido? La primera parte, compraventa de acciones de Fórum Filatélico entre el señor Briones y el señor Prada, el señor Llorca. Bien, esto puede existir, no es ningún delito. Y es un tema en el que mi defendido ha reconocido que se le consultó por parte del señor Briones la manera de realizar esta compraventa de acciones, y si se realizaba o no a través de una sociedad, y si luego había habido algún pago o no. Bien, esto en sí no tiene ninguna importancia. Redacción de contrato de honorarios con Julio Aumente, el arquitecto del Parque Marítimo Anaga Asociados. Julio Aumente no conoce a mi defendido, ni sabe quién es mi defendido, y este contrato de los honorarios de Julio Aumente, que recordarán que es un arquitecto que estaba muy enfadado aquí con la presencia del señor Llorca y de cuadros asociados, y que no se valoraba la labor que él había realizado en este proyecto del Parque Marítimo Anaga, pues al final ese contrato fue elaborado por cuadros asociados, no por mi defendido. Entonces, pues bueno, tampoco. Tercer aspecto, ¿no?
Juan Ramón se oponía a comprar sociedades propietarias de inmuebles por contingencias que tuvieran alguna consulta legal del señor Briones y efectivamente, ¿no? Mi defendido podía recordar que el señor Briones le podía haber hecho alguna consulta sobre, pues bueno, si a la hora de comprar un inmueble pues era conveniente comprarlo directamente o a través de alguna sociedad, algo a lo que mi defendido siempre se opuso, ¿no? Pues porque la sociedad podía tener elementos y contingencias que no se conocían. Son los tres aspectos de esta famosa nota en la que se menciona a mi defendido y vuelvo a insistir, son por temas legales, dentro de su asesoría legal, sin que aquí se confiese ni se trasluzca ningún delito. Y sobre el señor Llorca sí debo decir una cosa, que el señor Llorca estuviera delante de las operaciones inmobiliarias enjuiciadas era algo público y notorio. Estaba delante. Él era el encargado, el gestor, el promotor de estas operaciones inmobiliarias. Es algo que se sabía en Fórum Filatélico. Mi defendido así lo declaró, recordaba aquel día en el que el señor Llorca hizo una presentación sobre el proyecto del Parque Marítimo Anaga en Canarias. Que el señor Llorca estaba delante, se sabía. Y es lo que se puede traducir de estas notas. Que el señor Llorca gestiona estas operaciones, que el señor Llorca promueve estas operaciones. Lo que no se sabía y lo que no dice estas notas es que el señor Llorca estaba detrás de estas operaciones inmobiliarias. Sí lo estaba, que era el propietario de alguno de estos inmuebles que se vendió a Fórum. Y el mismo fiscal lo ha dicho, el señor Llorca compraba estos inmuebles en las alturas, es decir, comprando sociedades que a su vez eran propietarias de estos inmuebles. El señor Llorca, si es verdad eso, no lo sabemos, es lo que dice el fiscal, ocultó su interés en estas operaciones inmobiliarias, ocultó que estaba detrás de estas operaciones inmobiliarias, que podía ser el propietario de alguno de estos inmuebles y que además el dinero con el que pudo comprar estos inmuebles procedía de la red de proveedores de Fórum Filatélico. Pero en estas notas se dice que Llorca está delante, pero no que está detrás. Y detrás se ocultó. Y no hay ningún indicio de que mi defendido conociera que el señor Llorca estaba detrás de estas operaciones inmobiliarias. Ya para finalizar, señoría, esto sí tengo que hacer referencia a... Ya hemos delimitado cuál ha sido la intervención de mi defendido en estas operaciones, en los contratos, en las operaciones, la participación real, la participación acreditada. Y sí tengo que hacer referencia a las palabras del Ministerio Fiscal sobre considerar a mi defendido pues poco menos que un garante de la legalidad de Fórum Filatélico, que debía conocer que se encontraba en una empresa que estaba cometiendo un fraude, una estafa, y que detrás de las operaciones inmobiliarias existía un blanqueo de capitales. Y aquí tengo que hacer referencia, señoría, a la conocida como doctrina de los actos neutrales, ¿no? La conocida doctrina propia de los asesores jurídicos que intervienen en este tipo de negocios. La jurisprudencia, y singularmente hago referencia a una sentencia del Supremo 165 de 2013, de 26 de marzo, tras ciertas vacilaciones, si hay que tener en cuenta los aspectos objetivos o subjetivos, pues lleva a un criterio mixto. Y para que los actos neutrales de un asesor jurídico sean considerados punibles, delitos, deben concurrir dos elementos. Un elemento objetivo, es decir, que el acto objetivamente sirva y coadyuve a la facilitación del delito, porque supone un aporte necesario a tal fin, que el acto abarcado en sí mismo considerado y por tanto al margen del conocimiento de su autor sea relevante a los fines delictivos, que el acto sea relevante para el delito objetivamente, y luego un elemento subjetivo, que el sujeto conozca la verdadera naturaleza y finalidad del acto, que el sujeto autor de tal acto neutral conoce y es consciente de la preordenación de ese acto neutral fin delictivo,
siendo este conocimiento ex ante relevante para su función. Son los dos elementos por los cuales un acto dejaría de ser neutral, el acto de un asesor jurídico dejaría de ser neutral y pasaría a ser delictivo. Y señorías, en este caso, y ya con mi intervención se está adivinando, ni desde el punto de vista objetivo ni desde el punto de vista subjetivo podemos considerar que la labor ni mi defendido va más allá en foro filatélico de un acto neutral. Desde un punto de vista objetivo, ya lo he dicho, en cuanto a los contratos filatélicos, él no intervino en la redacción esencial y en la división y en el diseño de este tipo de contratos, ¿no? Que tampoco vemos que tenga una virtualidad para engañar a alguien. El engaño, insisto, reside en el valor, si reside, no en el contrato, no en la relación jurídica del contrato. Y en cuanto a las operaciones inmobiliarias, también desde el punto de vista del objetivo, pues él no participó en estas operaciones ni diseñó estos instrumentos. Había otras personas que se encargaron de ello, había otros asesores externos, tanto en los contratos de filatelia como fue el St. John, como en las operaciones inmobiliarias, como fue Prius primero y luego Cuadra Asociados. Además, señoría, había otros departamentos en Fórum Filatélico que también supervisaban este tipo de operaciones: departamento financiero, departamento de contabilidad, departamentos de auditoría. Eso también genera una cierta confianza en la labor de estos, un notario, un registrador de la propiedad, etcétera. Pero luego tampoco concurre en este caso el elemento subjetivo, y aquí tengo que distinguir entre los contratos de filatelia y los que no son contratos de filatelia. Yo venía aquí con la intención de leer un artículo de 5 días de mayo del año 2006, del diario 5 días, en el que habla sobre la actividad del Fórum Filatélico, sobre la actividad de este tipo de empresas. Y no voy a hacerlo realmente porque ya los compañeros que me han precedido en uso de la palabra lo han dejado bastante claro. Es decir, era cuanto menos dudoso la naturaleza financiera, estrictamente financiera, señoría, de este tipo de operaciones. ¿Cómo regular este tipo de operaciones? ¿Cómo hacerlo? La vigilancia que sufrían por parte de los organismos del Banco de España, de la Dirección General de Seguros, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, del Ministerio de Economía. Si es que Fórum Filatélico estaba pidiendo a gritos tener una regulación, y la regulación final que llegó, señoría, no es una regulación de entidad financiera, es una regulación de instituciones de inversión colectiva, es una regulación de consumo, Por eso cuando el Ministerio Fiscal dice, al ver los informes de St. John y de Clifford Chance, mi defendido, encima como asesor jurídico, encima como persona con conocimientos jurídicos, debería haberle llamado la atención de la empresa en la que estaba situada, de que todo era un fraude. Pues no, señoría, no. Además, precisamente una empresa donde quienes la dirigen son conscientes de que están cometiendo un fraude, no piden informes asesores jurídicos externos, no piden informes asesores jurídicos externos de prestigio, además cuya opinión sin condicionantes, lo dijeron aquí, nos pidieron una opinión sin condicionantes, lo que viéramos, sin limitaciones, lo que pensáramos de verdad. Si la empresa realmente es un fraude, no pide esos informes jurídicos a empresas de prestigio, lo pide a cualquiera que sepa que va a decir lo que ellos quieran. En Foro se quería saber la verdad sobre ese tipo de actividad, una época en la que no estaba claro cómo regular este tipo de actividades, y eso se ve en todo lo que han dicho mis compañeros, se ve en todos los documentos de la época, en todas las noticias de la época, y eso hace imposible que mi defendido pensara que estaba en una empresa que cometía fraude, que cometía estafa. Mi defendido no era el abogado del cártel de Medellín, señorías, no era el abogado de una empresa que trafica con armas, es el abogado de una empresa de sellos y cuya actividad se está pensando cómo y de qué manera regular en beneficio de todos. Es imposible que llegara a pensar eso. Hay personas como el señor Merino, que ha confesado, el señor Merino se ha arrepentido, personas que sí podían estar, él mismo lo ha confesado, en el núcleo de esas decisiones, en la valoración
de esos sellos, en conocer realmente que era un valor artificial. No lo sabemos, es lo que él ha dicho. Pero él mismo ha reconocido que era un tema del señor Briones y del mismo. Que el señor González, mi defendido, era ajeno a ese tipo de cosas. Era ajeno a ese tipo de cosas. Y que sus temores, y que sus dudas, sus ganas de marcharse de la empresa y dejarlo todo, no las compartió con el señor González. No las compartió con el señor González. El señor Merino, el arrepentido de este caso, ha excluido también a mi defendido del delito de estafa, del delito de blanqueo. Y eso también creo que es importante, señoría, a estos efectos. Además, los informes, el de St. John, el de Clifford Church, sobre todo el de St. John, señoría, sí, son informes que te dicen lo que piensan. Tengan cuidado, esta actividad puede ser financiera, pero señorías, te dan una solución, te dan una esperanza, te dan una expectativa. Miren, no dicen, están ustedes cometiendo un delito, paren, váyanse, marchen de aquí, cierren la persiana. No, miren, se puede confundir esta actividad, encamínense de este lado, vayan de este lado, vamos a ver si el legislador de una vez regula este tipo de actividades. Y mientras tanto, remarquen el carácter mercantil de sus contratos. No son informes de alarma, no son informes de salgan ustedes corriendo. Son informes que te preocupan, son informes que te llaman la atención, son informes para buscar soluciones, no para salir corriendo, y mucho menos para pensar que estás participando en una estafa. En un engaño al cliente, señoría, bien. Pero ya, cuando hablamos del delito de blanqueo y el elemento subjetivo del delito de blanqueo, señoría, a mí ya se me escapa. Lo digo con toda sinceridad. El otro día, en el informe oral del Ministerio Fiscal, yo esperaba que me dijera en qué consiste el delito de blanqueo en este caso. Ahora mismo soy incapaz de saber qué consiste el delito de blanqueo del que se acusa a mi defendido. No el del señor Yorca, que lo puedo tener más claro. El del que se acusa a mi defendido. Señoría, a mi defendido. ¿Qué delito de blanqueo? ¿Qué es el delito de blanqueo? Todos sabemos lo que ya es el delito de blanqueo. Se trata de ocultar el origen de un dinero, de unos bienes procedentes del delito. ¿Alguien me puede decir de qué delito procede, de qué bienes, de qué dinero estamos hablando y cuál es el delito del que proceden? Insisto, esto no es un asesor fiscal que puede saber que la cantidad defraudada a Hacienda allá directamente es una cantidad que procede de un delito fiscal, ¿no? Señoría, ¿alguien me puede decir qué dinero es y cuál es el delito origen, el delito del que procede? Hay dos posibilidades. El delito de estafa de Fórum Filatélico. Bien, señoría, de verdad, ¿eso es el delito origen del dinero? ¿El delito de estafa? Eso es. Y eso sobre todo puede crear en mi defendido la conciencia de que está manejando, de que está interviniendo en un dinero que procede de un delito, de verdad. Si no es consciente de que hay un delito de estafa, debe ser consciente de que ese dinero tiene un origen ilícito en un delito de estafa. A mí se me hace muy difícil, señorías, a mí se me hace muy difícil. Existe otra posibilidad, por cierto, una posibilidad que apuntaron los peritos judiciales en su informe escrito sobre las operaciones inmobiliarias, informe que luego aquí no ha sido ratificado en el juicio oral y aún no sé muy bien por qué. Pero es así. No, es que el origen ilícito, el delito del que procede ese dinero, es la red de proveedores de Fórum Filatélico, con el cual el señor Briones y el señor Yorca obtienen un dinero sobrevalorando los precios que se venden a Fórum Filatélico. Bien, señoría, puede ser, yo no lo niego que eso puede ser, yo diría que eso es un delito de administración desleal, puede ser, pero mi defendido conocía esa red de proveedores, mi defendido conocía que se estaba sobrevalorando, si eso fuera verdad, que yo ahora no voy a entrar en ello, pero si es verdad lo que dice el Ministerio Fiscal, hay prueba, mi defendido conocía que existía esa red de proveedores que engordaba el precio de los sellos que se vendía a Fórum Filatélico y que ese sobreprecio se benefició de él el señor Briones y el señor Yorca, y que el señor Yorca además con ese dinero fue, y con ese dinero que crear una red para ocultar, compró también de manera oculta desde las alturas sociedades que a su vez tenían inmuebles
en Marbella que a su vez vendió a Forum? Vamos, es que como mi defendido hubiera averiguado todo eso en aquel momento, que ni siquiera hoy sabemos si es verdad, es de premio fin de carrera. Es para darle matrícula en el máster de fin de carrera, señoría. Es imposible saber eso. Sobre todo cuando, insistimos, las personas, como el señor Llorca, se encargan de ocultar eso. La red de proveedores y que está detrás de los inmuebles que vende a Forum. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el origen ilícito del dinero? ¿Dinero que procede de un delito? ¿Cuál? Y sobre todo, ¿qué conocimiento, qué conciencia puede tener mi defendido de que con ese dinero se está ocultando el origen ilícito? O sea, que con esas operaciones, perdón, se está ocultando el origen ilícito de este dinero. Es blanqueo de capitales. Es decir, un dinero que es negro se convierte en blanco. Se trata de convertir en blanco con operaciones. ¿Alguien me puede decir qué sospecha puede tener de blanqueo cuando los inmuebles de Marbella se compran con dinero que transfiere Forum Filatélico a Grupo? Y Grupo compra de manera transparente un inmueble que al poco tiempo vende a un precio superior y ese dinero retorna a Forum Filatélico a través de Grupo. ¿Eso es de verdad? ¿Es una operación de blanqueo, señorías? Eso puede ser considerado una operación que a cualquier, y más a un asesor jurídico, que además no interviene en ese tipo de operaciones porque no está ahí sobre el terreno, que le llegan los documentos a posteriori, de verdad, alguien puede pensar que esto es ocultación de un dinero de origen ilícito. Bajo ningún concepto, señoría, bajo ningún concepto. Entonces, sigo sin saber cuál es el delito de blanqueo que se le imputa a mi defendido. Sigo sin saberlo. Y sigo sin saber qué elemento se basa el fiscal para deducir que mi defendido era plenamente consciente de que estaba contribuyendo a una operación de blanqueo de capitales. Como elemento objetivo, con independencia, elemento subjetivo, con independencia de que, como ya he dicho, el elemento objetivo tampoco está acreditado, que es su participación. Y ya termino con dos consideraciones. En primer lugar, la sentencia de Afinsa. Yo ahí debo agradecer al Ministerio Fiscal que apenas haya hecho comparaciones fácticas, no jurídicas, fácticas entre una sentencia y otra. Es cierto que en esa sentencia de Afinsa fue condenado el asesor jurídico de Afinsa, ese señor ya lo sabe mucho mejor que yo, pero precisamente por eso saben precisamente que aquel asesor jurídico pues no era igual que mi defendido, ni desempeñó las mismas labores, ni desempeñó los mismos cargos, era consejero, era director general y participaba en la toma de decisiones. No son situaciones comparables y no tienen nada que ver el trabajo desempeñado por uno y por otro. Y una última consideración que me llama la atención y es que el Ministerio Fiscal, en su afán por reducir la pena de Antonio Merino, pues le haya convertido en un cómplice del delito de estafa. Señoría, ya lo ha aquí apuntado algún otro compañero. Si Antonio Merino, el director general, es cómplice del delito de estafa, y probablemente el blanqueo también, pero sobre todo cómplice del delito de estafa, ¿qué es mi defendido? Si el director general, que ha admitido aquí sus acciones y los hechos y su participación, está presente en todas partes y que está en todos los emails, que tomaba decisiones de verdad, sí que tomaba decisiones de verdad, lo ha reconocido él, si es cómplice, ¿qué es mi defendido, señorías? ¿Qué es mi defendido? Y dilaciones indebidas, pues me remito a todo aquello que han dicho mis compañeros para el caso de condena y la consideración de dicha atenuante. Nada más, reiterar que se dicte una sentencia absolutoria para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, en defensa de los intereses de los acusados, José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio, tiene la palabra el letrado señor Díaz Toledo para informe. Pues con la venia ilustrísima sala y con la venia ilustrísima señora presidenta, yo tengo el mismo problema, tengo que avanzar, que ya también han anticipado los dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. El informe que tenía previsto era relativamente corto, pero a la vista de las manifestaciones del Ministerio Fiscal en su informe
y si utilizo como vara de medir del tiempo que debería dedicar en ejercicio del derecho de defensa, que me ha sido encomendado de tanto del señor Carrera Sánchez como de Rafael Ruiz Berrio, digo que si utilizo la vara de medir del tiempo que dedicó el Ministerio Fiscal a encargarse de las pruebas inexistentes, a nuestro juicio, ya lo adelantamos, respecto de los auditores, ese informe debía ampliarlo. No se asuste la sala, porque afortunadamente para todos, no solo para el tribunal, sino para todos los aquí presentes, ya son muchas horas las que llevamos aquí hoy, ayer, y ya son muchas las sesiones, en algunos casos tediosas, largas, complejas, muchas o algunas o muchas de las cosas que esta defensa tenía pensado manifestar y exponer en su informe ya han sido expuestas de forma brillante por la defensa de la Mercantil Forum Filatélico y de su presidente, don Francisco Briones, con lo cual nos limitaremos en relación con esas cuestiones a no leer los extractos de las sentencias y de las resoluciones que tenemos pensado poner en manifiesto a la sala, sino simplemente referir las mismas, con lo cual entiendo que eso va a aligerar el informe. Para no perder más tiempo y entrar ya en materia, previamente, antes de que se me olvide, para no parecer el abogado más antipático de la sala, mis agradecimientos más sinceros al Ministerio Fiscal, al Tribunal, que hago extensivos también esos agradecimientos y ese reconocimiento a todos los compañeros, los que me han precedido en eso la palabra, los que quedan por llegar, todos los cuales no solamente hay un compromiso profesional ilimitado, sino en muchos casos un compromiso personal, renunciando a situaciones familiares complejas y volcando todo su esfuerzo y tiempo en la defensa de los intereses que les han sido encomendados. Dicho lo cual, anticipo a la sala que vamos a dividir nuestro informe en 4 partes fundamentales. Vamos a intentar ser lo más breve posible, señoría, pero ruego y ya anticipo a la sala que en aras a esa flexibilidad que siempre de la que siempre la sala ha hecho gala, llevamos 12 años de instrucción, 7 meses de juicio, 50 y tantas sesiones creo que son ya, muchas horas de informe. Rogaría a la sala en aras a esa flexibilidad de la que siempre ha hecho gala y para no limitar lo que yo entiendo que vengo a hacer aquí, que es ejercer el derecho de defensa de mis acusados, que comprendan que necesito hacer necesariamente incidencia y relevancia en determinados aspectos fundamentales. Digo que vamos a dividir el informe en 4 bloques fundamentales. En primer lugar, haremos referencia a los hechos que esta parte entiende que han quedado objetivamente acreditados en la causa respecto de la actuación y la intervención de los señores Carrera Sánchez y don Rafael Ruiz Berrio en orden a la realización de los informes de auditoría de Forum Filatélico. Y subrayamos esta frase porque es uno de los núcleos fundamentales de la defensa técnica que vamos a ejercitar. Ellos realizan como personas externas, y lo ponemos en mayúsculas, negrita y subrayado, como personas externas a la sociedad auditada, determinados informes de auditoría. Vamos a hacer referencia, o a intentarlo al menos, hemos hecho un esfuerzo y creo que lo vamos a conseguir, de que la valoración de la prueba sea objetiva. Vamos a intentar no incurrir en suposiciones, en meros juicios de valor o en inferencias que en algunos casos van, de lo que aquí se ha escuchado, contra la más elemental lógica y el sentido común, y que pondremos de manifiesto a lo largo del informe. Seguidamente, después de esos bloques, haremos referencia a los hechos objeto de acusación del Ministerio Fiscal, como no, vamos a hacer referencia a los hechos objeto de acusación del Ministerio Fiscal. En un tercer bloque, que destinaremos, ese ya será un poco más breve, a la calificación jurídica de los hechos, en el bien entendido que estos 3 bloques, señoría, no son, como ya también adelantó el Ministerio Fiscal, compartimentos estancos, y están los 3 íntimamente ligados entre sí, relacionados entre sí, con lo cual será inevitable en algunos pasajes del informe que se realicen saltos de uno a otro. Esa va a ser la estructura del informe. Pero antes de eso, nos vemos en la ineludible obligación, señoría, de hacer referencia a 2 cuestiones previas. Al hilo y de forma análoga a cuestiones previas a las que se refirió el Ministerio Fiscal al inicio de su informe y como consecuencia de estas. El Ministerio Público, al inicio de su informe, aludió a que la sala, y ha hecho referencia también la defensa del señor Briones, dijo que la sala, yo quiero incidir en esto y abundar en esto porque en cuanto a la defensa de los auditores me parece que este dato es fundamental y lo pondremos de manifiesto luego en el informe. Digo que dijo el Ministerio Fiscal que la sala no debe sentirse vinculada por el contenido de distintas resoluciones dictadas antes y después de la intervención, dato también relevante, por distintos organismos públicos, y no solo organismos públicos, sino también por tribunales de justicia.
Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se ha hecho referencia reiterada, Banco de España, el Juzgado Mercantil número 7, que conoció el concurso de la Sociedad Fórum Filatélico, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencias resolviendo recursos de apelación interpuestos contra determinadas resoluciones del Juzgado Mercantil, sentencias de esta Casa de la Audiencia Nacional, Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que lo confirman, y un número elevado de resoluciones de organismos y tribunales de justicia. Podemos estar de acuerdo parcialmente en esa pretendida desvinculación. Efectivamente, la Sala no se encuentra vinculada nada más que por una cuestión, y es por las pruebas válidamente propuestas por las partes que han sido practicadas conforme a los principios constitucionales, que han sido válidamente practicadas, y entendemos que la Sala sí tiene, no si se quiere esa vinculación, pero sí tiene lógicamente la obligación legal impuesta de valorar todas esas pruebas propuestas por las partes conforme a los principios de la lógica y de la sana crítica. Y aquí es donde queremos poner acento. Una cosa es la vinculación o la pretendida de vinculación de la Sala de esas resoluciones, y otra cosa es la valoración por parte de la Sala de una prueba documental que, insistimos, ha sido admitida, que no ha sido impugnada por las partes y que entendemos que forma parte plena del acervo probatorio que se ha desarrollado en el presente procedimiento. Y esta, además, señoría, nos resulta llamativo, y no podemos dejar de ponerlo de manifiesto, que esa desvinculación del oído del informe del Ministerio Público muy extenso y muy ordenado, esa desvinculación, digo, se pretende exclusivamente de aquellas resoluciones que, primero, avalan la naturaleza jurídica de la actividad de Fórum Filatélico como una actividad mercantil, si que no hagan caso a esas resoluciones. Segundo, niegan la existencia de captación de ahorro público por parte de la sociedad. Se insiste en que no se tiene que sentir vinculada a la Sala por esas resoluciones. Y tercero, que en consecuencia de estas dos anteriores, consideran la relación de Fórum Filatélico con sus clientes como un verdadero contrato de compraventa. Y este criterio, señoría, lo remarcamos, estamos haciendo esta referencia, porque es un criterio idéntico al que tuvieron en cuenta tanto la auditada como para la elaboración de las cuentas anuales, como los auditores para la elaboración de sus informes de auditoría. Y sin embargo, tras manifestar esto, el Ministerio Fiscal sí pretende esa vinculación o pretende esa apreciación o valoración de determinados informes privados, los famosos informes de St. John o Clifford Chase, respecto de los que yo ya no voy a entrar porque se ha hablado mucho de ellos, pero que sí quiero precisar únicamente una cuestión. Los propios autores del informe manifestaron aquí a la Sala que no se trataba más que de meras opiniones de aquellos que han realizado los informes, además meras opiniones de una cuestión novedosa respecto de las que ni la doctrina ni los tribunales se habían podido pronunciar. Ellos dejaron claro, oiga, esa es mi opinión, salvo mejor criterio. Pues es que resulta que antes y después de la intervención ha habido un mejor criterio, y no es una opinión o un juicio de valor de esta parte, es que eso lo han dicho los tribunales de justicia y organismos públicos que entiendo de cuya parcialidad y objetividad no se puede negar. Pero es que se va más allá. Se reconoce por el Ministerio Fiscal, señoría, la validez o la vinculación para la Sala de determinadas resoluciones del Juzgado Mercantil. Al hilo de esto, y en relación con la posible o la pretendida insolvencia punible de la que esta parte, ya anticipo, mis defendidos no son objeto, no están acusados, pero respecto de la insolvencia se dice, fíjese, si esta insolvencia era clara, fíjense, señorías, si esta insolvencia era clara, que mucho tiempo antes que los peritos judiciales, tras su ingente trabajo de mucho tiempo, de examen de una cantidad ingente de documentación, mucho antes de que estos peritos judiciales determinasen esa insolvencia de la entidad, ya el juzgado mercantil expuso esta situación. Es decir, se acoge a esto el Ministerio Público, con todos los respetos y dicho en los distintos términos de defensa, se acoge para lo que le puede interesar a sus tesis acusatorias, pero se prescinde de otras resoluciones casualmente del mismo juzgado de lo mercantil número 7, como la sentencia absolutoria de los auditores, y remarcamos esta, la sentencia absolutoria de los auditores en la pieza de calificación del concurso, a lo que luego haremos breve referencia. Incluso, señoría, por el Ministerio Fiscal, y tampoco podemos obviar esta circunstancia, este dato, por lo que se deslizó, por la apreciación que se deslizó posteriormente a una afirmación cuando dijo que el informe, fíjense, dijo, señorías, que el informe de un auditor de Portugal, que entendemos que, anticipamos ya que debería tenerse por no realizada, pero sí por el Ministerio Público, se realizó por el auditor de Portugal, de Fórum Iniciativas de Gestao, la filial portuguesa, Fórum Filatélico, un informe, y claro, dice,
Este es que no tenía que estar controlado por la sociedad, porque habló sobre la provisión y dijo que había que provisional, como no ocurría, y luego se susurró, como no ocurría con los de auditores de Fórum Filatélico La Española. Ese susurro quedó en la sala. Hombre, señoría, entendemos que eso sí que no vincula a la sala. La opinión de un auditor portugués respecto de las cuentas anuales de una sociedad portuguesa en que se rige la normativa portuguesa, pues entiendo que eso sí que no puede vincularse a la sala, pero es llamativo también que se obvió la resolución posterior del Juzgado Mercantil de Portugal, en la que dijo dos cosas. Primero, reconoció la titularidad de los sellos a los clientes, es decir, reconoció una compraventa, la existencia de una compraventa real, no ficticia ni simulada, y reconoció la revalorización comprometida como una plusvalía, lo que avala una vez más el carácter mercantil de la sociedad. ¿Y por qué queríamos poner esto de manifiesto? Esto nos lleva a la cuestión esta retórica, la pregunta retórica que nos planteamos y que queremos poner de manifiesto a la sala. ¿Por qué solicita esta desvinculación de algunos documentos, de determinados documentos, y sin embargo se hace referencia expresa a otros documentos, señoría? Porque entendemos que no hay absolutamente ninguna prueba, ni directa ni indiciaria, de los hechos objeto de acusación a los auditores, y que el núcleo de lo mismo, como luego aludiremos y alegaremos más adelante, es la connivencia, la necesaria connivencia o concierto previo entre los auditores y la auditada para ocultar la verdadera situación financiera y la verdadera imagen fiel de la sociedad. Sin embargo, llegados a este punto, señoría, para esta defensa no es baladí y es muy importante recordar el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de igualdad que impone a los órganos y tribunales que a idénticos supuestos de hecho, y no hablo ya de razonamiento jurídico, sino hablo de a idénticos supuestos de hecho, ha de darse idéntica respuesta jurídica, es decir, idéntica calificación jurídica de los hechos y, en su caso, idéntica sanción si es que lo merece. ¿Y por qué decimos esto? Porque dos de las resoluciones cuya desvinculación se pretende, sobre todo una de ellas, la primera, la del juzgado mercantil, tiene exactamente el mismo sustrato fáctico en lo que a los auditores afecta y en lo que a esta defensa le interesa, tiene exactamente el mismo sustrato fáctico que el núcleo de la acusación formulada en el presente procedimiento, que no es otro que la anteriormente referida connivencia o acuerdo previo entre los auditores y el Consejo de Administración para ocultar la verdadera situación patrimonial de la sociedad. Y esto, señoría, no lo dice esta parte, esto lo reconoció el propio Ministerio Fiscal. Yo intenté tomar nota literal de algunas cosas que luego esta defensa quiere poner de manifiesto en el informe, nota literal de algunos pasajes del informe del Ministerio Fiscal, para que no me impute o se me achaque que pongo palabras en boca de terceros que realmente nos ha dicho. Pues bien, el Ministerio Fiscal, al hilo del procedimiento mercantil, dijo literalmente y reconoció al inicio de su informe que el juzgado de lo mercantil se ha pronunciado por los mismos hechos. Si el juzgado mercantil se ha pronunciado por los mismos hechos que están siendo objeto de enjuiciamiento, es decir, el mismo sustrato, la existencia o no de connivencia o de acuerdo previo entre los auditores y la auditada, y el juzgado mercantil, tras la valoración de la prueba practicada en aquel procedimiento, en esencia y en lo que a este respecto interesa la misma que la que se ha practicado aquí, concluyó que no había prueba de esa connivencia o acuerdo previo y concluyó en consecuencia con la sentencia, una sentencia absolutoria, entendemos que esos hechos y ese sustrato sí debe tenerlo en cuenta y en consideración la sala a la hora de dictar una sentencia absolutoria. Y nos vemos también la obligación, señoría, de hacer referencia a la sentencia de esta ilustre sección de la Audiencia Nacional, a la que también se ha hecho reiterada referencia por todas las partes, la del caso Afinsa, en la que sí que queremos remarcar en lo que, nuevamente, insistimos, en lo que a esta defensa al menos interesa, sí queremos resaltar que el supuesto de hecho es exactamente el mismo que el que nos trae hoy aquí en los hechos objeto de acusación en los auditores. Y nuevamente, esta afirmación no la hace esta parte de forma gratuita, sino que es una afirmación que se extrae del propio informe del Ministerio Fiscal cuando dijo al final de su informe que el caso Afinsa, resuelto por esta sala, el supuesto de hecho, es un caso que es un clon a Fórum Filatélico. Volvemos a reiterar la necesidad, en base a los principios antes alegados, de que a supuestos de hecho idénticos ha de darse la misma respuesta jurídica. Pasando al primero de los bloques, y establecidas estas consideraciones previas, en cuanto a los hechos acreditados
hechos acreditados objetivamente acreditados. Ya hemos dicho, vamos a intentar prescindir de meras suposiciones, sospechas o juicios de valor. Primer hecho, señoría, don José Carrera Sánchez. ¿Quién es don José Carrera Sánchez? Como la sala muy bien conoce, y entendemos que este dato y los que vamos a traer con posterioridad son hechos objetivos o indubitados, o bien porque existe conformidad entre las partes, o bien porque han sido reconocidos por todas las partes, incluido por el Ministerio Fiscal, o bien porque se basa en datos objetivos a los que luego haremos referencia. Bien, primero decíamos, ¿quién es José Carrera Sánchez? José Carrera Sánchez es el auditor de la mercantil, socio auditor de la mercantil Carrera Sánchez. Y en virtud y por mor de esa condición realizó la auditoría externa de las cuentas anuales de Fórum Filatélico correspondientes a los años 1997 a 2003, ambos inclusive, emitiendo en consecuencia los respectivos informes de auditoría de las cuentas anuales de ese ejercicio. Bien, es importante destacar, señoría, para esta parte, cómo y por qué se incorpora el señor Carrera Sánchez a realizar los informes de auditoría de Fórum Filatélico. Siguiendo la tesis acusatoria, la pregunta que habría que hacerse es, ¿se incorporó el señor Carrera Sánchez como consecuencia de alguna conversación con los anteriores miembros del Consejo, con el anterior presidente, que le dijeran, oye, necesitamos un auditor que le tengamos bajo cuerda y que haga lo que le digamos para que nos audite las cuentas conforme a la forma que tenemos nosotros de contabilizar sin rechistar? No, el señor Carrera Sánchez, señoría, se incorpora a Fórum Filatélico porque la relación que le une con la sociedad es a través del anterior auditor, el señor don Manuel Gasalla, con quien coincidía en cursos y seminarios. Esto es un hecho que ni siquiera la acusación ha puesto en discusión, ha puesto en sófrago, es un hecho objetivamente acreditado. El señor Carrera se incorpora como auditor suplente del señor Gasalla, porque en ese momento la ley de auditorías exigía que el auditor titular tuviera un auditor suplente. Y bien, tras la jubilación del señor Gasalla, el anterior presidente y el anterior director general, como quiera que el señor Carrera ya se había incorporado con anterioridad a la sociedad Fórum Filatélico, le proponen como auditor externo de la entidad. Por tanto, señoría, dos conclusiones que hay que extraer de este hecho objetiva e indubitadamente acreditado. Primero, el señor Carrera en ese momento de su incorporación ni conocía ni tenía relación alguna, ni con el señor Briones, que en ese momento no era presidente de la sociedad, ni con el anterior presidente de la sociedad, ni con ninguno de los miembros del Consejo que ahora sientan en el banquillo, ni con ninguno de los miembros del Consejo de Administración que formaban parte del mismo en el momento de su incorporación. Segundo, el señor Carrera Sánchez, señoría, utilizó exactamente, para la emisión de sus informes de auditoría, utilizó exactamente los mismos criterios que previamente había utilizado el señor Gasalla para la emisión de sus informes de auditoría y que no han sido puestos en cuestión absolutamente por ninguna de las partes acusatorias. Bien, estamos en el año 2004, ya se ha emitido el informe de auditoría del ejercicio 2003. ¿Y qué ocurre en ese momento, señoría? Tenemos que hacer esta precisión y esta referencia porque también fue puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, a nuestro juicio y con todo respeto, de forma errónea. Pues que el señor Carrera se ve obligado por imperativo legal, que no para ocultar ningún hecho ilícito, ni ninguna cuestión irregular, ni anormal, sino que por imperativo legal, por imperativo del artículo 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que establece que será obligatoria la rotación tanto del director del equipo de auditoría, del socio auditor, como del equipo auditor en aquellas empresas cuya cifra de negocio sea superior a 30 millones de euros. Invitamos a la sala, señorías, a una breve lectura. Yo no lo voy a reproducir para aligerar el informe, pero sí invitamos a la sala, señoría, a una breve lectura de este artículo 8.4, porque la lectura y consiguiente interpretación que hizo el Ministerio Fiscal en vía de informe a esta parte le resultó sinceramente un poco confusa. A lo mejor ya el cansancio me impidió entender bien la explicación que nos pretendía trasladar el Ministerio Fiscal, pero la dicción literal del precepto es muy clara, señoría. La dicción literal del precepto lo que dice es: sociedades con cifra de negocio de más de 30 millones de euros, obligación de rotación a partir de los 7 años. Bien, por tanto, como consecuencia de esa obligación de rotación, se incorpora para la realización de los sucesivos informes de auditoría el señor Ruiz Berrio. Bien, y esta incorporación, por lo que acabamos de decir, señoría, no existe prueba alguna de que obedezca
a un intento de seguir ocultando la verdadera situación económica, patrimonial y patrimonial de Fórum Filatélico a la que ha hecho referencia el Ministerio Fiscal, que hila o que une, dice, para fundamentar esta conclusión, dice, claro, como quiera que se iba a producir la sanción del ICAC, pues se coge a otro auditor, se utiliza como coartada el artículo 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas que obliga a esta rotación y se incorpora el señor Ruiz Berrio. Bien, señoría, las fechas son tozudas y insistimos en lo que son, nos queremos basar en datos objetivos. El señor Rafael Ruiz Berrio audita las cuentas anuales del ejercicio 2004. La resolución del ICAC se produce el 5 de abril del 2006. Es decir, muchísimo tiempo después de que el señor Berrio realizara el informe de auditoría. Por tanto, de este dato es absolutamente imposible colegir, salvo que se infrinjan las más elementales normas de la lógica y del sentido común, que ya los auditores preveían que aproximadamente un año y medio después el ICAC iba a sancionar al señor Carrera y a Carrera Auditores con la sanción que consta aportada a la causa, a la que luego haremos específica referencia. En cualquier caso, señoría, los acusados sí dieron una explicación que a este letrado le parece de luego lógica y razonable sobre los motivos de la incorporación del señor Ruiz Berrio a Carrera Auditores. Ellos alegaron que obedecía a un proyecto empresarial común, la necesidad de unir sinergias en los despachos y prestar el servicio de forma más eficaz y eficiente de cara a los clientes que cada uno tenía y a los nuevos clientes que se pudieran incorporar a ese nuevo proyecto común. Bien, se nos podía decir, claro, esta es la versión de los acusados, que no van a decir los acusados en defensa de los intereses. Bien, pero es que esto lo ratificó el señor don Antonio Merino, declaración que al fiscal, el Ministerio Fiscal, le parece verosímil. Esta parte no va a entrar a valorar la declaración del señor Merino. A valorar quiere decir la verosimilitud o no de la declaración del señor Merino, pero acogiéndonos a la manifestación en el Ministerio Fiscal, si esta declaración es verosímil, el señor Merino dijo que Rafael Ruiz Berrio sustituyó a José Carrera por vencimiento del plazo máximo de 7 años impuesto legalmente al auditor persona física, no así a la sociedad auditora. Manifestaciones del director general Antonio Merino, que tenía ya previa relación, lógicamente, con el señor Carrera. Bien. El Ministerio Fiscal alude a que esta incorporación del señor Ruiz Berrio y las alegaciones relativas a la rotación, a que venía motivada por una rotación impuesta por ley, es una coartada y lo basa en base a la existencia de 2 comunicaciones, señoría. Solo 2 comunicaciones en unos autos de decenas y decenas de miles de folios, de miles y miles de documentación intervenida. Solo constan 2 faxes que reconocemos su existencia, del señor José Carrera, Antonio Merino, y que son 2 fases que están relacionados, también lo reconocemos porque así consta, con el expediente sancionador. Pero extender sobre esta circunstancia, sería un halo de sospecha, a nuestro juicio, con todos los respetos, nuevamente implica infringir las más elementales normas de la lógica, porque esta conducta entendemos que está amparada por el también más elemental sentido común. ¿Por qué? Porque esas 2 comunicaciones las remite José Carrera, lo reconocemos. ¿Y quién es José Carrera en el contexto de esas 2 comunicaciones? Pues es la persona frente a la que recae el inicial expediente de control del ICAC, y es la persona frente a la que recae el posterior expediente sancionador. ¿Quién, si no, va a remitir unas comunicaciones al señor Merino relacionadas con un expediente este expediente sancionador, que aquel que es objeto de esa actuación inicial de control y sancionadora, posiblemente sancionadora, que luego se materializó por parte del ICAC? Pero esta, además, señor Carrera, es la persona que remite esa comunicación, es el administrador de Carrera Auditores, que también es la sociedad objeto del inicial expediente de control y del posterior expediente sancionador. Y en esa condición, exclusivamente en esa condición, se remiten esas comunicaciones. Pero es más, señoría, las comunicaciones las remite José Carrera, que es también administrador, como la sala sobradamente conoce, de Carrera Auditores SL, que es la sociedad auditora
de fórum filatélico, porque la ley lo permite. Quizá esa es la confusión a la que ha llegado el ministro fiscal, entendemos que de forma no intencionada. Claro, la ley no obliga a sustituir y a quitarse de en medio a la sociedad auditora. La ley lo que obliga es a rotar exclusivamente al auditor, que fue responsable de la emisión de los informes de auditoría durante 7 años, y al equipo que estuvo con él auditando durante esos 7 años. Pero la sociedad auditora, la ley permite que siga siendo la misma, y es lo que se hizo en este supuesto. Continuó siendo Carrera auditor en la sociedad